Hola, May, ¿cómo estás? Fíjate Saludarles. que siempre tratamos de conocer mejor a nuestras invitadas. A Vilma la conocemos ya muy bien, pero quisiéramos conocerte más. Entonces, platícanos primero de ti, cómo es que te gusta la parte territorial, cómo es que llegas a ser una formadora de ideas y de políticas públicas para el pueblo. Dime, platica. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sofía, y mi querida amiga Vilma, te mando un gran abrazo, de verdad. Gracias. Empecé muy joven, circunstancialmente. eh, Era yo muy joven, lo digo muy jovencita, acaba de terminar la universidad, y al poco tiempo era ya la presidenta del DIF de un municipio de la Sierra Norte del estado de Puebla. Yo soy médico de profesión y estaba en ese proceso de irme a la especialidad y bueno, tomé esta decisión de quedarme, de formar una familia, de priorizar como que entre mi jerarquía era esa la más importante y se dio. Y empecé a trabajar, ahí conocí la parte del servicio social desde una visión muy especial. Cuando me preguntan qué cargo es el que más me ha gustado, ese, ser presidenta del DIV es maravilloso porque estás en contacto con gente que realmente necesita de tu solidaridad, ¿no? Necesita de que les prestes atención y sobre todo que puedas lograr ir haciendo algunas transformaciones. Y ahí empecé a trabajar con discapacidad y un poco con adulto mayor. Y después, de entre muchas actividades, ¿no? Empezamos a crear el primer censo en el municipio de cuántas personas con discapacidad teníamos para empezar a tomar algún tipo de acciones. Y bueno, después continué trabajando en el tema público, empecé en todo el tema de salud de la Sierra Norte, y bueno, pues la verdad es que es muy apasionante poder estar en la toma de decisiones, tratar de buscar las mejores soluciones que a lo mejor no todo el tiempo el ciudadano las ve, pero uno sabe lo que está haciendo por el beneficio de la sociedad, ¿no? Y también la gran oportunidad, fui diputado local, diputado federal, y bueno, pues la verdad, muy contenta de poder ir creciendo en esta carrera política. Cuando me preguntan a qué me dedico, porque justo el otro día me dijo mi hijo, es que bueno, ¿a qué te dedicas, ma? ¿No? O sea, como en el sentido, eres doctora, o sea, fuiste diputada, ¿no? Y entonces yo había leído que una persona puso, yo soy político, y dije, pues claro, es que yo soy política. Entonces, prácticamente a eso me dedico, a la política, me gusta, me apasiona, y creo que es una oportunidad importante que cualquier persona que tiene un cargo público lo haga con compromiso, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con esa, no toda la gente tiene la posibilidad de estar en puestos de tomas de decisiones para beneficiar a una comunidad. Y yo creo que esa oportunidad no debemos de perderla. Y bueno, pues mil gracias por la invitación. Aquí estamos. O- Oye, pues entonces te voy a hacer una pregunta yo y seguramente Vilma te va a hacer otra para aprovecharte al máximo. Entonces, ahorita con el presupuesto de egresos, esta partida que se va a la parte social, para ti algo fantástico, ¿no? Es algo Sí, fantástico. ¿Tú qué opinas de este proyecto insignia que se le está dando mucho a la parte social? fíjate que la realidad es que siendo diputada federal, aprobamos la reforma constitucional para que los programas sociales fueran pues ya un derecho. Y eso lo hicimos, la verdad es que convencida de que es muy importante trabajar en todos los sectores, sobre todo visualizar, por ejemplo, a las personas adultas mayores, que la realidad es que no tienen un ingreso seguro, no todas tienen una pensión, no todas tienen la oportunidad. Y digo, conozco gente de la Sierra Norte, conozco muchos adultos mayores que ahora ese recurso que les llega y que saben que es su derecho, no lo pueden condicionar políticamente porque ya es su derecho, ya es constitucional, les permite tener una mejor calidad de vida. Los programas sociales, hay un incremento sustancial justamente en adulto mayor, aproximadamente de un 68%, que está incrementándose, y la verdad es que a mí en lo personal me parece muy atractivo y muy interesante. También creo
que haya otros programas sociales que necesitaríamos ponerle un poco de más candado. Creo que tendríamos que lograr, pero todo es perfectible, o sea, poco a poco también lo podemos ir haciendo. Todos los Claro, gobiernos tienen claro. un sello especial, todos, absolutamente. Cada quien tiene un programa especial. En otros años, pues tenían otros nombres diferentes. Aquí, fortalecen la parte social, es esta parte de voltear a ver a la gente que no tiene tantas oportunidades, pero también, pues como todo, ¿no? Hay que estar muy atento de que los recursos sean direccionados, que no se queden en el camino, y lo que notamos mucho, y aquí Vilma no me dejará mentir, es que considero que hay una diferencia, que esta visión de descentralizar y de evitar que los estados puedan seguir teniendo esa capacidad de poder manejar los recursos como de manera discrecional. Ese es un cambio radical. ¿Es bueno, es malo? Yo creo que el gran tema es cómo lo auditas. Yo creo que el verdadero tema es cómo auditas ese recurso que puede llegar al Estado. Por lo pasado con Seguro Popular. Es que no sirve Seguro Popular. Es un tema más ideológico, ¿no? Sin embargo, el problema es que el dinero llegaba a los estados y ahí encontraban el problema de la comprobación de toda la parte de infraestructura en todos los estados de la República. Ninguno se salvaba. ¿Qué creo? Por eso deciden tomar el seguro, desaparece el Seguro Popular, se concentra en el INSABI y empiezan a hacer las firmas de todos los convenios de todos los estados para lograr, bueno, los que quisieron participar, para poder regresar a la parte de centralizar y que el recurso no se pudiera desviar. Creo que es interesante, pero como insisto, todo es perfectible y yo creo que pues el objetivo real es que la política pública que se pueda implementar con el recurso de los mexicanos pues esté bien direccionada, bien auditada, pero sobre todo yo creo que hay que crear una conciencia social desde el servidor público y del ciudadano, que es una corresponsabilidad. No hay otra forma de que podamos salir adelante si no somos corresponsables. Por ejemplo, si a mí el Estado mexicano me oferta servicios de salud para mi atención, ya no existe Prospera oportunidades donde te obligaban literalmente a que fueras a las pláticas y a las consultas, ¿no? Porque si no, no te llegaba tu recurso. Aquí tienes que hacerte responsable de ir y acudir a la clínica más cercana porque, y a que no solamente te atiendan. Bueno, yo estoy completamente convencida de que ese dicho que ya se hizo muy famoso de primero los pobres, yo creo que no tanto es eso, es que es primero, como tú lo acabas de decir, la gente que tiene menos oportunidades, porque ellas, si no tienen asegurada la comida, finalmente no pueden pensar en otra cosa. Entonces, sí, la búsqueda del alimento, la búsqueda primaria es básica, ¿no? Y eso, bueno, está por fortuna o por desgracia, el del Capital de Marx y con Engels y con Keynes y con todos estos filósofos hasta cierto punto socialistas comunistas, ¿no? Entonces, yo sí creo, definitivamente, la política pública tiene que primero ser encaminada a lo social. Sin embargo, bueno, yo sé que somos un país tercermundista, pero sí estamos descuidando otros temas, ¿no? Por ejemplo, ahorita comentabas que efectivamente la parte del seguro popular. Ahora, sí, subió casi un 70% el recurso ahorita en el presupuesto de egresos para el tema de la salud. Pero ¿tú qué crees? ¿Se va a ir directamente al pago de vacunas o en realidad vamos a empezar a hacer más clínicas, vamos a hacer más infraestructura? Que ya nos dimos cuenta en la pandemia que nos hace falta infraestructura médica, nos hacen falta clínicas, nos hace falta la cobertura, el superávit de las clínicas dentro del territorio. ¿Tú qué opinas, mi querida Maya? Miren, aquí tengo prácticamente la tabla de ramo 12, que es salud, y que tenemos un presupuesto aprobado en este 2022 de 192 millones 368, no, 192.368 millones de pesos, que es un 27.6% más que el año pasado, que eran 150.000. Son 250 millones que se van para inversión, infraestructura en salud,
proyectos que infraestructura social en salud que ya tenían 178 millones, inmuebles, todo lo que es oficina, mantenimiento, ¿no? Y qué es lo que pasa en el sistema de salud. El cambio radical de Seguro Popular a INSABI. Creo que todos aspiramos la universalidad de los servicios de salud. Que tú llegues a cualquier clínica y que en cada clínica te puedan atender, no importando si eras del IMSS, o sea, no importando la regionalización, ¿sí? ¿Qué sucede? A la hora de plantearlo, considero que independientemente de la ideología política, porque son dos modelos completamente diferentes, ¿no? Con dos modelos y cada gobierno lucha por la ideología que representa o por los principios que trae, creo que el tema es dinero. Nosotros tenemos un 2.5% aproximadamente del PIB, lo que nosotros invertimos en salud, cuando nos está diciendo los organismos internacionales que necesitamos un 6%. ¿Qué creo que debemos estar haciendo en materia de salud? Creo que en una estrategia futuro debieron de haber logrado incrementar un punto porcentual completo para que durante 6 años pudieras ir fortaleciendo el servicio de salud. Porque en la pandemia nos dimos cuenta que nos hace falta mucho, mucho. Además, la gente se quedó sin trabajo y obviamente perdieron la seguridad social que le daba el Instituto Mexicano de Seguro Social o cualquier otra institución. ¿Qué pasó? A no tener la seguridad y a tener que necesitar del INSABI o de la Secretaría de Salud para poder lograr tener la atención y con una capacidad completamente, pues, Mínima. pues, sí, no teníamos esos recursos. Y también creo que, digo, hablando de la pandemia, yo creo que la falta de comunicación entre los gobiernos, eso hizo que se convirtiera en un tema más político y que no entendiéramos que era el único momento que teníamos para darnos cuenta que la prioridad en nuestro tema es la salud. O sea, si no tenemos salud, pues no hay nada, ¿no? Ahí yo creo que Claro. fue un tema bien importante. Sí creo que vaya para vacunas, sí creo que necesitan yo creo que el tema de infraestructura de salud considero que sí van a lograr aquí más o menos los incrementos. Tu lectura es de la inversión. Cuando dices ahorita que leíste inversión, tu lectura se va a la inversión pública. O sea, quiere decir que a lo mejor sí va a construir equipamiento Sí, de salud. sí, y Ok, mantenimiento, va. mantenimiento Muy bien. y además los 115 mil millones de pesos que se van a ir para la compra de medicamentos e insumos, que ese es un gran tema. El tema del Ese medicamento, es un gran creo, tema. sí, es un gran tema. Mire, por un lado, el presidente tiene razón de acabar con algunos monopolios que generaban, que te tenían literalmente entre la espada y la pared. Pero creo que la transición fue muy abrupta y entonces eso logró garantizar los medicamentos. Y aquí no me va a dejar mentir mi querida Vilma. Cuando había una instrucción del jefe, pues la instrucción era, se quita, ¿no? Ya no va a haber monopolio, pero la responsabilidad técnica del que está de este lado es buscar la forma en cómo sí se puede hacer lo que está pidiendo el jefe, ¿no? Sí, Creo que claro. ahí hubo unos temas, desde mi perspectiva, creo que ahí fue lo que pasó, pero la ventaja es que sí se está incrementando también. 26 mil millones de pesos más para la adquisición de vacunas COVID. Sí hay algo que es importante que se señale, porque debe de quedar claro, que el Fondo de Salud para el Bienestar, que era el famoso Fondo de Gastos Catastróficos, pues obviamente ya tiene menos recursos. Todavía siendo diputada federal, se hizo un recorte de 25 mil millones de pesos que se pasaron a INSABI prácticamente para poder operar y sobre todo, pues para que ellos decidieran en qué se lo podían gastar. Creo que ahí hay que seguir cuidando ese fondo. El fondo, pues al final del día es el que atiende los padecimientos que afectan al gasto de bolsillo de las personas y que creo que es bien importante cuidarlo en esta época más, sin trabajo y que tengas que disponer del dinero que utilizas para comer, para cualquier tipo de enfermedad que te genera un gasto. Tan solo el COVID, ¿cuánto cuesta un tanque de oxígeno?
que te puedan, ¿no? Sí. Realmente afecta el gasto de bolsillo y te hace más pobre. Y entonces eso genera más desigualdad. Por lo tanto, creo que el tema es que pues, los diputados sigan cuidando, evitando que pudieran hacer alguna otra modificación. Sin embargo, bueno, pues yo creo que en materia de salud, a mí en lo Y personal sí me gustó el incremento, porque no, claro, por supuesto. sí me gustó el incremento. Yo de verdad que espero prácticamente, miren, vacunación va a tener 28,000 millones de pesos. Atención, es que con la pandemia fuimos olvidando muchos temas que son reales, ¿no? Por ejemplo, salud materna va a tener 2,000 millones de pesos. Es un gran tema. Todo lo que es género también es un tema bien importante porque tal pareciera que a lo mejor por la forma en que se expresa, no hubiera un interés, pero al final, si hay un incremento del 3,3%, es mínimo. Digo, no es un incremento que hubiéramos esperado en igualdad, pero al final del día, creo que ya vamos como reorientando esta parte de decir, bueno, los programas de, mujer, de igualdad Pero son antes no importantes. se veía, ¿no? Antes no existía. Ese es el tema. O sea, es un 3%, pero es un 3% que viene de un 0%. O sea, sí Y está yo muy bien. o sea, todas las diputadas que estén en la legislatura o cualquier servidora pública tiene la obligación moral de trabajar en beneficio de un proyecto de igualdad. O sea, es como debe de ser o de tener en su agenda proyectos y además apoyar los proyectos de alguna de sus compañeras, porque es la única forma de que podamos ir avanzando. Nos cuesta mucho, de verdad. Apenas que fue 25 de noviembre, ustedes no me dejarán mentir, es increíble, increíble cómo nos dábamos Salieron a las calles. y cómo nosotros nos vamos dando cuenta, hacemos visible. Yo, van a decir que con mucho tiempo de estar en el tema de género, de ir aprendiendo de muchas expertas, ¿no? eh, yo no había visualizado cuando hay violencia, pues alrededor de mí, o sea, no lo había visualizado como tal. Y ahora dije, sí, y entonces dije, ya entiendo cuando las feministas dicen, es que tienes que visualizarlo para que lo puedas atender. Y tiene toda la razón, porque entonces ya tú te das cuenta de las necesidades que tienen, de que sí es cierto que es cultural y que hay que trabajar todo el tiempo en ello, ¿no? Mi querida Definitivamente. Vilma, ¿quieres platicar algo sobre el tema? Creo que sí, muy interesante lo que comenta la doctora Mayela. Yo nada más me gustaría compartir que efectivamente lo que habíamos señalado, los recursos son muy finitos, todos los sectores en gran medida difícilmente tenemos suficiente para cubrir las necesidades. Y sí, efectivamente hay rubros en los que se ven algunos incrementos, pero también la otra parte que usted señalaba, doctora Sofía, es que también hay rubros que se han ido descuidando y que yo creo que ahí es donde particularmente hay que empezar a visualizar cómo se va a ir soportando esta situación, porque en la medida que estamos avanzando y que tenemos una pandemia que no hemos podido superar, tenemos una situación económica, que somos un país fuerte, que efectivamente podríamos lograr muchas cosas. Por el contrario, hemos visto, por ejemplo, este mes, noviembre, nos pegó la inflación terriblemente. Vemos no solo los grados, sino los bolsillos de las personas. Entonces, creo que es un tema sí muy complejo, que sí requiere mucho trabajo. No es un tema que no solamente depende del gobierno como tal, sino de la población, de nuestros propios políticos, nuestras propias fuerzas, porque es un tema que va, creo yo, está muy arraigado a algunas situaciones que debemos superar. Yo lo que observaba hace un momento es, con lo que decía la doctora Mayel es muy cierto. Esta pandemia nos vino a sacar a relucir que no estábamos preparados en un tema de salud. Y lo que ella comenta también es muy correcto al señalar, culturalmente nos dimos cuenta que si no tenemos salud, no tenemos para dónde ir, ¿no? Lo vimos porque tuvimos que quedarnos encerrados en nuestras casas, lo vimos porque perdimos a familiares, lo vimos porque perdimos trabajos y demás.
Yo creo que toda esta situación exige una visualización tan amplia de que de alguna forma, estrategia o de política pública, empecemos a ver estos ajustes que se van haciendo en distintos rubros del presupuesto, donde tiene menor repercusión. Qué bueno que en el tema de salud se multiplicó de alguna forma, tuvo un crecimiento importante, eso es muy relevante. Sin embargo, creo que hay aspectos, por ejemplo, en el rubro de desarrollo económico, que no hay que perder de vista que el crecimiento, poder salir de este tipo de situaciones, tenemos que ir con la par de no perder o no detener un tanto el desarrollo en otros rubros, porque se va alimentando de lo mismo. De alguna forma, comentaba la doctora Mayela, y creo con ella muy cierto, hay personas que perdieron su trabajo, hay personas que han tenido que destinar recursos para cubrir algunos temas de salud. Y en el tema, por ejemplo, comentaba el tema de pensión en el rubro social de las personas de la tercera edad, coincido plenamente con ella. A mi punto de vista, creo que es el mejor de estos subsidios o de estos temas de pensión social que se están dando, porque efectivamente nuestras personas de la tercera edad ya fueron personas productivas, personas que ya de alguna forma ya sirvieron y ya aportaron en su momento al país. Y evidentemente, pues la misma naturaleza del cuerpo, ya cuando eres muy grande o mayor, ya no tienes ni la fuerza, ni la capacidad, o ya te enfermas y ya no puedes seguir produciendo como antes. Sin embargo, como también ella señalaba, hay otros rubros que si bien se están dando en el tema social, hay que prever algunos candados o algunas formas de ir de alguna evolucionando la mentalidad de no pensar, ya tengo yo mi subsidio, ya no me muevo, ya no me esfuerzo, no sé, algunas situaciones que yo no conozco tan a fondo el tema del manejo de los subsidios o cómo se visualiza. Yo siempre he estado más enfocada en el tema económico, el tema del desarrollo de la infraestructura, pero me parece que hay algunos conceptos que sí, como bien señala la doctora Mayela, son perfectibles, y que es donde tendríamos que estar canalizando algunas fuerzas, fortalezas, tanto intelectuales como de voluntad, para poder ir mejorando. Porque de otra forma, estos cambios, estas ampliaciones de presupuesto que se dan en algunos sectores son muy buenos, pero si no se potencializan con la otra parte, no va a tener el efecto tan importante que quisiéramos. Siempre que para mí convivir con la doctora Mayela es importantísimo. Yo tuve la oportunidad de estar con ella cuando estuvo en el Congreso y no sabe, yo como la veía yo tan dinámica, siempre conciliadora, siempre buscando, en su momento era para Puebla, buscar cómo aterrizar recursos y la verdad es que yo creo plenamente en personas como ella que tienen esa inquietud de trabajar en pro y esta gran visión que se va generando con la experiencia para ir concentrando con esos esfuerzos mejores resultados. La doctora Mayela, es un gusto que esté usted aquí participando, porque cuando yo tuve la oportunidad de coincidir con usted, me quedé gratamente en la parte política. Muchas veces a veces decimos, ay, los políticos, ¿no? Pero no, hay personas que dice uno, caray, qué bueno que están ahí, qué bueno que tienen ese empuje, y el posicionamiento de la mujer. Decía hace un momento la doctora Mayela, desgraciadamente sí, vivimos en nuestro país situaciones donde todo el tema de género no lo rebasamos. Hay situaciones en provincias, en comunidades que son todavía más arraigados, pero vamos poco a poco, creo yo. Vamos poco a poco, y con las participaciones que vamos teniendo con algunas mujeres destacables como ustedes, creo que podemos lograr mucho. No, hombre, muchas gracias. Pues yo aprovecho y hago otra pregunta, mi querida Mayela. Fíjate que con el tema exactamente de la salud, yo me pongo a pensar, ok, subieron un 30% en el tema de la salud, yo creo que muchos de los recursos se van a ir al pago de las vacunas, pero también bajaron considerablemente recursos para la ciencia y la tecnología y para la educación. Entonces, si nosotros vamos a estar pagando para que otros hagan las vacunas, ¿por qué no pagar para poder tener nuestras propias vacunas? Oye, Cuba, que es un país tan pequeñito, ya tiene su propia vacuna. ¿Por qué nosotros no meterle a la investigación científica y tecnológica, caray? O sea, ¿tú qué opinas de esa disertación? ¿Dónde está? Ok, le damos dinero a la gente para que tenga un bienestar, que bien,
se le redujo ahorita a los jóvenes, ya no hay, creo que un tanto por ciento, ahorita si quieren lo vemos en las gráficas, se redujo para las becas para los jóvenes, la Benito Juárez. Entonces, el tema de la educación, esa es una. El tema de la ciencia y la tecnología, yo sé que se redujo por el tema de la corrupción, que hubo un problema fortísimo en el tema de la corrupción de los recursos, y aparte el tema de la educación se redujo también. Entonces, ¿por qué esa disertación? ¿Tú qué opinas, Mayela? Yo opino lo siguiente, pero si me permites, quisiera nada más sí. hacer un reconocimiento a Vilma. Claro, por supuesto. Porque cuando teníamos que abre la convocatoria la comisión de presupuesto donde yo participaba, presentamos en equipo, la arquitecta Vilma y su servidora, unos proyectos en diferentes comisiones para que pudieran ser consideradas. Con la cancelación del ramo 23 en el presupuesto, pues nos quedamos pues prácticamente sin poder realizar esas obras en ese momento. Sin embargo, el compromiso con el presidente de la Comisión de Infraestructura es que nos iba a ayudar. Y llega el gobernador interino a Puebla, y justamente la arquitecta Vilma, empezamos a reencontrarnos ahí y logramos llegar con el trabajo que ella ya había hecho. Y es que sí es importante que quede aquí bien claro y bien puesto que así ese trabajo logramos las rutas del Popo. Las rutas, la rehabilitación de las rutas del Popocatépetl, porque Vilma ya lo tenía listo. Y no todos los gobiernos tienen listos los proyectos, o sea, apenas están tratando de ver qué van a hacer. No, Vilma ya tenía los proyectos, y esos proyectos que en diciembre se ingresaron como tal, como ella ya los tenía trabajados, pues la verdad es que sí se llevó a cabo. Estuvimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la verdad, yo iba a pedir la interserrana para mi distrito, y además, pues, lo que les interesara, ¿no? Entonces, salen las rutas del Popo, y al subsecretario fue realmente lo que más le interesó, y en ese momento nos aprobó los dos proyectos, la carretera interserrana, entramos, y las rutas. Pero sí es importante hacer un reconocimiento a Vilma, porque su trabajo lo hizo, la parte técnica, y bueno, entonces yo creo que aquí pudimos hacer una sinergia en la parte técnica y la parte política. Ahí están las rutas, la rehabilitación de las rutas del Popo. Así es que ya la verdad es que es de lo que recuerdo con mucho cariño de las primeras gestiones que hacía siendo diputada federal, porque pues no teníamos ya ramo 23, ¿no? El famoso ramo de los moches se desapareció, y entonces pues teníamos que buscar alternativas para poder lograr pues tener apoyos, ¿no? Y bueno, No, fíjate que yo me uno a esa gran celebración de Vilma, porque la verdad es de que yo todos los proyectos, yo fui observadora del Fondo Metropolitano, era coordinadora de zonas metropolitanas en el Fondo Metropolitano, en Sedatu, y me tocó con Vilma exactamente lo mismo, identificar y bajar recursos con ella. Y ella tenía todo tan claro, todo era tan transparente y tan profesional que no podías decirle que no, porque sus proyectos eran proyectos de impacto social. Entonces, yo la tengo así en mi memoria profesional, es una persona sumamente profesional. Hacemos eso cada vez que te vemos, querida Vilma, porque la verdad es de que sí, es alguien que el que no tenga Vilma ahorita en su gobierno no va a poder tener proyectos de impacto social. Eso es así, a mí me queda clarísimo. Yo no sé por qué no la tenemos en otro lado un poquito más alto, porque sí, básicamente tiene clarísimo los procesos legales, los procesos técnicos y sobre todo la inclusión de la sociedad en los proyectos. Lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo. Y bueno, ya, me incluí, ya tenía que decirlo, porque yo también sí, lo teníamos que decir, Vilma, porque si no, bueno, se nos queda aquí. Sí, exacto. Gracias, les agradezco.
Sí, es un trabajo y para mí en verdad un trabajo que disfruté mucho. Era yo la cara efectivamente, porque atrás de uno pues, está todo un equipo, tanto de coordinación institucional, porque yo estaba en su momento en la Secretaría de Finanzas, pero evidentemente una coordinación con todas las dependencias, donde hay funcionarios tremendamente valiosos y pues mi trabajo era esa sinergia, ¿no? Conjuntar la sinergia y estar en el momento. Y siempre con la visión de colaborar porque pues para eso nos trabajaban, para eso nos pagaban, para eso estábamos ahí y la idea es traer resultados, no siempre, pero siempre con el cariño y la pasión a lograr eso, como dicen ustedes, en pro de la ciudad, ¿no? De la población, que efectivamente ese es el gran gusto que nos queda y les agradezco enormemente sus palabras. Bueno, para Sí. continuar con el comentario, con la pregunta, yo creo que hay que dejar muy claro que este gobierno, el combate a la corrupción es como su principal Sí, su bandera. bandera. Sí, entonces, si nos